Hola, ¿cómo están amigos del canal? En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de equilibrio. Eh, el ejercicio consiste en una grúa que está descargando un auto de un barco, ¿sí? Atado a través de un cable de acero que ejerce una tensión, y en este otro extremo, debajo del barco, hay una persona que tira de una cuerda que está atada en el punto A, en el cual actúan estas dos tensiones y además el peso del auto. Lo que tiene que lograrse es que el auto baje, ¿sí? Eh, sin balancearse, o sea que este cuerpo, mientras baja, debe estar en equilibrio, no debe tener ningún tipo de balanceo. Bien, entonces vamos a realizar el diagrama cuerpo libre. Vamos a analizar todas las fuerzas que actúan en el nodo A. Entonces tengo la tensión esa que realiza el cable que está sujeto a la grúa del barco. Tengo la tensión de la cuerda, que es la cual debo averiguar, y formo un ángulo de 30 con la horizontal, y tengo aplicado el peso del auto, que es el único dato que tengo y es equivalente a 3.500 libras o 15.568 newtons. Mi sistema preferido es el MKS, así que voy a pasar a Newton. Ya la transformé en Newton a la fuerza y vamos a trabajar en Newton, después la llevamos a libra, ¿sí? Si hubiéramos trabajado en libras es exactamente lo mismo. Bien, esto sería el diagrama de cuerpo libre. Bien, como el auto tiene que bajar, digamos, eh, sin balancearse, tengo que tratar, la persona que tire de la cuerda tiene que tratar de mantener un equilibrio para que el auto baje de forma, la forma más quieta posible, digamos. Bien, para esto el cuerpo se debe cumplir que baje en equilibrio. Entonces, la condición de equilibrio es que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo valga cero, lo cual quiere decir que la suma de las fuerzas en el eje X debe valer cero y la suma de las fuerzas en el eje Y también debe valer cero. Bien, vamos a ir a la primera condición de que la sumatoria de las fuerzas en X sea cero, y vamos a ver cuáles son las fuerzas que actúan en el eje X. Vamos a dibujar acá, había olvidado, acá tengo un ángulo, lo voy a hacer más grande, pero este ángulo es de 2 grados. Bien, eje X, ¿sí? Acá estaría mi eje X y este sería mi eje Y. Entonces veo que esta tensión en la cuerda tiene una componente en el eje X, es igual al valor de la tensión por el coseno del ángulo de 30 grados. Como apunta hacia la derecha, la voy a tomar positiva. Bien, si tiene que estar en equilibrio, tiene que haber otra fuerza igual, pero de sentido contrario. ¿Y esa quién va a ser? Y va a ser la componente de la tensión del cable que está atado a la grúa del barco, ¿sí? Entonces va a ser menos la tensión en B pero ahora esta proyección que está acá, ¿sí?, es equivalente a esto que está acá, que sería de este triángulo que tengo su cateto opuesto. Por lo tanto, la voy a multiplicar por el seno de 2 grados. Entonces de acá yo puedo despejar que la tensión en C por coseno de 30 grados es igual a la tensión en B por seno de 2 grados. ¿Estamos? Bien. Vamos a dejar ahí esta ecuación que hemos obtenido de la condición de equilibrio en el eje X y le vamos a llamar 1. Vamos a analizar la condición de equilibrio en el eje Y. La suma de las fuerzas en el eje Y vale 0. Bien. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en el eje Y?
la tensión esta de la cuerda, ¿sí? Tiene una componente en el eje Y, ¿sí? Que apunta hacia abajo. Como apunta hacia abajo la vamos a tomar negativa. Pero esta tensión del cable que está en el barco, ¿sí? Tiene una componente que apunta hacia arriba, por lo tanto la tomaremos positiva. Esta tensión vení va a ser igual a la hipotenusa, que es la tensión del cable que está sujeto a la grúa del barco, por el coseno de 2 grados. Entonces voy a tener tensión en B por coseno de 2 grados, positiva, ¿sí? Menos esta componente de la tensión de la cuerda, que sería hipotenusa por seno del ángulo, seno de 30 grados, menos el peso del auto. Entonces de acá puedo despejar que la tensión en B por el coseno de 2 grados menos la tensión en C por el seno de 30 grados es igual a W. Y a esta ecuación le llamaré 2. Bien, como observo tengo dos ecuaciones y en las ecuaciones tengo dos incógnitas, la tensión en C y la tensión en B. Bien, yo quiero calcular la tensión en C, o la tensión en la cuerda, la tensión que tiene que hacer la persona para mantener el sistema en equilibrio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer sustitución, ¿sí? Voy a despejar alguna de estas dos de la ecuación 1 y la voy a reemplazar en 2. ¿Cuál me conviene despejar? La tensión en B, para que me quede todo en función de la tensión en C. Entonces de 1, vamos a dejar la calculadora por acá, ¿sí? Entonces de 1 voy a despejar TB y es igual. Esto que está multiplicando va a pasar para el otro lado dividiendo, entonces me va a quedar tensión en C por coseno de 30 sobre el seno de 2 grados. Y esto que despejé de 1 lo voy a reemplazar en 2. Entonces en 2, donde va tensión en B, voy a reemplazar todo eso y lo voy a poner entre paréntesis. La tensión en B es tensión en C por coseno de 30 grados sobre seno de 2 grados, todo esto por coseno de 2 grados, menos la tensión en C por seno de 30 grados igual W. Bien, me quedaron los dos términos que tienen en común tensión en C. Entonces voy a sacar la tensión en C, factor común. Acá tendría coseno de 30 por coseno de 2 sobre seno de 2 menos seno de 30 grados igual W. Bien, pero acá tengo coseno sobre seno. Y sabemos que la tangente es seno sobre coseno. Por lo tanto, acá tengo 1 dividido la tangente de 2. Entonces, ya haciendo el despeje, voy a tener que la tensión en C es igual a W dividido todo esto que está acá. Coseno de 30 grados por 1 sobre la tangente de 2 grados menos seno de 30 grados. Bien, el peso vale 15.568 newton sobre, vamos a sacar coseno de 30, 0,86 por 1 dividido tangente de 2
1 dividido tangente de 2 me da 28,6 menos el seno de 30, que vale 0,5. Entonces, la tensión en la cuerda va a ser igual 15.568 newton sobre, como son seno, tangente, coseno, estos números son adimensionales, no tienen unidades. Entonces tengo 0,86 por 28,6 me da 24,6, vamos a redondear. Menos 0,5. Entonces tendría 15.568 dividido 24,6 menos 0,5. Esto me da 645,9, vamos a redondear a 646 newton. Entonces, la tensión en C vale 646 newton, y si lo quiero pasar a libra, utilizo factor de conversión, ¿sí? Una libra, 4,448 newton, 646 newton, tendría que dividirlo 646 dividido 4,448. Me daría en libras 145,2 libras. Entonces, esa es la tensión con la cual debe tirar esta persona para que el auto baje en equilibrio. Bien, espero que les haya servido. Será hasta la próxima. Gracias.